Muy buenas a todos, soy Acevedo de 10-4, más conocida como Pan. Hoy vengo a exponerles acerca de un tema del cual la mayoría de personas ignoran de su existencia. Un tema el cual nos afecta a todos, no solamente de manera ambiental, sino también al futuro de nuestra sociedad. Vamos a hablar acerca del humedal Tibabuyes, o Juan Amarillo, o como muchos lo ven, el basurero Tibabuyes. Muchos ya deben de saber que el humedal Tibabuyes es el humedal más grande de todo Bogotá, y siendo así, este poco a poco ha sido contaminado. El humedal se encuentra en constante peligro de su fauna y flora. Pero ¿quiénes son los culpables de esta realidad? ¿Por qué las personas no hacen nada para poder rescatar al humedal? O en sí, ¿por qué en primer lugar está pasando esto? Eso es lo que vamos a intentar averiguar. Miraremos si realmente el colegio o si las personas que viven en el humedal o cerca de él le están dando el cuidado adecuado. Con esta investigación busco que las personas vean y sean conscientes de esta realidad que vive uno de los pulmones de nuestro país, y si es posible, que ustedes mismos también intenten ayudar con esta problemática que inevitablemente nos incluye a todos nosotros como especie y sociedad. Pero primero, antes de todo, ¿qué es un humedal y por qué es tan importante? Un humedal es un ecosistema caracterizado por la presencia de agua, tanto de forma permanente como temporal, que cubre el suelo o se encuentra cerca de la superficie. Estos ecosistemas son extremadamente importantes. Es debido a la amplia gama de servicios ambientales que este brinda. Actúa como filtros naturales al retener y purificar el agua. Ayudan a controlar inundaciones, al almacenar y liberar agua lentamente, y sirven como hábitat para una variedad de especies de plantas y animales. Los humedales también desempeñan un papel vital en la mitigación del cambio climático, ya que almacenan grandes cantidades de carbono en su biomasa y el suelo. Además, son lugares de reproducción, alimentación y descanso para muchas aves migratorias. Migratorias quiere decir que son aves que se desplazan de un lado a otro. Las aves que van al humedal Juan Amarillo vienen desde Canadá. Su ruta es tipo, van a Canadá, después pasan por Colombia y después del todo llegan hasta su destino, que es Argentina. Debido a su importancia ecológica, los humedales están protegidos y regulados por diversas leyes y convenciones internacionales. ¿Pero realmente se les está protegiendo? A lo largo del tiempo el humedal, incluso con estas leyes, en vez de mejorar, ha decaído. ¿Realmente el gobierno está protegiendo al humedal? Pues realmente no. Aquí era donde se estaba realizando este campamento de algunos jóvenes, de algunos ambientalistas que se oponen a la obra que se está desarrollando aquí en el humedal. Antes esta era una zona de conservación. Albergaba un sinnúmero de especies de plantas y animales. Pero el paisaje fue desfigurado. A mediados del siglo XX comienza la alteración de la naturaleza y propiedades de este humedal, el Juan Amarillo, al ser arbitrariamente desviado y al haber taponado su fuente de alimentación. Este fue solo el inicio de una serie de intromisiones por parte del gobierno local que han encaminado a su deterioro. Este fenómeno ha minimizado las propiedades en la conservación ambiental, la regeneración de oxígeno, la absorción de aguas lluvia y la conservación de ecosistemas para cientos de especies. En el día de hoy se conservan líneas de pavimento que se van expandiendo cada vez más, acaparando la naturaleza y reemplazándola por cemento. Allí se encuentran estancadas grandes maquinarias de construcción y obras abandonadas
cuyos residuos y óxidos se acumulan en el humedal, al igual que los desechos depositados por los mismos ciudadanos. En este humedal se refleja una lucha entre las obras de expansión, el juego político y la vida de un ecosistema. Bueno, pero ¿por qué pasa esto si resulta que supuestamente los humedales deberían de ser intocables según la ley? Pues bueno, el humedal Juan Amarillo fue declarado Reserva Ambiental Natural mediante el artículo 1 del Acuerdo 19 de 1994. Se supone que está bajo protección de la Política Nacional de Humedales, mas a pesar de todo eso, pues pueden ver que el humedal Juan Amarillo no es que esté muy protegido que digamos, porque hay habitantes de calle allí y pues nuestro colegio, el Nueva Colombia, pues él entra y sale del humedal, así como así. Tenemos hasta una puerta que va directamente al humedal, y se supone que según esta ley el humedal debería de ser intocable, más pues tenemos esa puerta, salimos y entramos del humedal, planta cosechas, hace cosas con el humedal, cosas que no deberían poder hacerse por este artículo. Gente bota basura allí, caen aguas negras, o sea, se supone que es una ilegalidad. Toda suba es en sí una ilegalidad. Así que está protegido, pero la verdad a la ley no le importa siquiera la misma ley. Pero luego salen a contradecir la ley, que es el decreto 565, el cual autoriza la intervención del humedal con fines recreativos. Nuevamente, el humedal, como ya les dicté en la definición, debería ser intocable. Y la otra ley que les cité dice, pues eso, que el humedal está protegido, más sale este decreto y literal en Google dice ahí y pone explícitamente que es un lugar turístico de Bogotá. Y el humedal no es un lugar turístico, no es un parque de diversiones. Incluso para hacer pedagogía, incluso para educación, es un peligro porque el humedal ya está de por sí muy mal. No es un parque de atracciones, es un lugar de reposo para miles de especies de plantas y de animales, de aves migratorias. Es un lugar donde se reproducen especies que el día de hoy, por culpa de este decreto, por culpa de la urbanización, están en peligro de extinción. Y lo peor es que hoy en día se siguen haciendo construcciones. Acueducto de Bogotá. En la institución de recreación de deporte autorizaron la contratación de 2 puentes, 3 miradores, una calzada de 3 metros de ancho para peatones y ciclistas. Esto sin ni siquiera considerar la recuperación del humedal. Lo peor es que la comunidad lo ven como un basurero, un potrero de lodo, tal y como lo menciona nuestro querido exalcalde Enrique Peñalosa. Incluso en los comentarios. Lástima que no se puede utilizar para deportes náuticos. Y nuestro querido alcalde de esa época le responde: no tiene justificación que no se autorice el canotaje deportivo y la recreación en la laguna que hicimos en el Juan Amarillo. Es que ni siquiera solamente la población, es que hasta los políticos lo ven como un potrero. Lo ven como basura. Pues sí, hay varios proyectos, están que intervienen en el humedal, así, ajá. Pero ¿de qué va a servir todo eso si van a seguir construyendo encima de lo que queda de uno de los pulmones de Bogotá? Pero pues pensaríamos que no todo está malo, porque pues Acueducto piensa pues limpiar el humedal, ¿no? Colombia, o de por sí las personas, prefieren actuar ya cuando la bandera está casi en rojo. En ese proceso, muchas vidas de animales que vivieron allí fallecieron por culpa de esta mala costumbre. Además del gobierno, uno de los factores que generan la problemática es la misma comunidad que vive alrededor del humedal. Ya vemos que el gobierno no hace mucho, antes empeora la situación. Vemos que los ciudadanos pues
pues hacen lo mismo que el gobierno. Pero, ¿qué pasa con el colegio? Ya que pues es una nueva Colombia, ¿no? O sea, una nueva generación. Viendo pues la problemática, se esperaría que el colegio a estos nuevos colombianos les darían la educación suficiente para poder limpiar el humedal y no hacer tanto daño como lo hacen los adultos de hoy en día. Bueno, pues les voy a citar algunas cosas que pues que el colegio en sí pues no es que haga muy bien y otras que el colegio pues la verdad sí ha hecho bastante bien. El primer problema es en sí dónde está ubicado el colegio, pero esto ya no es culpa del rector o de las personas que se encargan del colegio ahora mismo, porque el colegio lleva allí bastante tiempo, creo que unos 30 años más o menos, y pues antes de eso pues no siempre tuvieron el mismo rector y las leyes eran diferentes y pues claro, había mucha ignorancia en ese momento que desencadenó pues en todos los problemas que tiene el humedal ahora mismo. Pero lamentablemente este sigue siendo un problema que da el colegio. La realidad es la realidad, un problema es un problema. Y aunque sea uno indirecto, que el colegio no da directamente, es un problema que hay y pues no se puede ignorar que el hecho de que el colegio esté en esa zona sí daña al humedal, tal y como lo hacen las construcciones del gobierno o de por sí todas las personas que viven al lado del humedal o en el humedal. El segundo problema es la misma cosecha. El aula viva, que es la huerta que tenemos afuera en convenios con el acueducto y la Junta de Acción Comunal, que nos permiten trabajar ese espacio como reconocimiento del aula viva. Aunque se piense que se hace un bien con el proyecto de la cosecha dentro del humedal, al extraer recursos de un humedal, se interrumpe el equilibrio natural y se puede dañar el hábitat de las especies que dependen de él. Además, el proceso de cosecha puede provocar erosión del suelo, la contaminación del agua del humedal. Bueno, y pues lo otro, que son las plantas invasoras plantadas en el colegio. De lo que tenemos conocimiento, se sabe que esta planta que ven en pantalla, que lamentablemente no puedo citarles el nombre porque pues no he logrado averiguarlo. Pero bueno, esta planta decora casi pues el 70%, por decir algo, del colegio. Y es porque se tenía pensado tenerla pues como eso, una decoración. Más lo que no se dignó a buscar el colegio es que esta planta se reproduce en masa y empezó a extenderse hacia el humedal, obviamente dañándolo porque pues es una planta invasora, no es del humedal. Se ha intentado removerla, pero como pueden ver, esta planta aún no se ha ido. Se preguntarán, ¿cómo sé esto? Bueno, pues Melissa, una chica que viene de la Secretaría de Educación, ella es bióloga y ella es una profesional ambiental, nos dio este dato mientras estábamos recién en nuestra primera sesión de servicio. Más, cabe mencionar que el colegio pues sí se está desempeñando bastante en el ámbito pedagógico sobre pues el humedal. Hay cosas negativas y hay cosas positivas, pero ¿qué hacen los estudiantes? No sé, al menos están recibiendo una educación apropiada acerca de esta problemática. Puede que ellos estén haciendo un buen trabajo, puede que ellos pues estén haciendo muchas más cosas de las que hacían antes, pero ¿realmente estos trabajos están dando un resultado en los estudiantes? Creo que es obvio que no lo hacen. Ni siquiera ellos cumplen con principios básicos, que es apreciar y comer apropiadamente el refrigerio. El colegio no son los padres de los estudiantes para educarlos completamente desde cero. Eso es obvio. No están con ellos todo el rato para dar una buena educación acerca de estos ámbitos de higiene. Pero esto que se genera en los salones o en el colegio en general da asco. Si no cuidan así el salón en donde están durante toda la mañana, no me quiero imaginar cómo van a cuidar del humedal cuando sean adultos. He visto incluso estudiantes arrojando basura al humedal, jugando con el refrigerio, con las tapitas, con lo que sea, con lo que se les atraviese, ya sea un balón o una pelota, con lo que sea. Juegan con eso como niños de primaria y luego, ups, cayó dentro. Mi error, ya que se supone
que la mañana debería de ser un ejemplo para la tarde, pero veo que el colegio está fallando increíblemente en esta labor. Pero, ¿qué piensa la comunidad acerca de esto? Le hice varias entrevistas a varias personas de la comunidad del Colegio Nueva Colombia y también de otros colegios, o de por sí personas que son cercanas al humedal. Veamos qué tienen para decirnos. Bueno, pues el colegio en sí hace su parte, pero pues es un trabajo que no es solamente del colegio. El colegio cumple con, por ejemplo, trabajar los objetivos de desarrollo sostenible, enseñar a los estudiantes a separar los residuos sólidos, fomentar ese cuidado hacia el humedal, pero digamos que no es suficiente porque es un trabajo que no es solamente del colegio. También es de las familias y también es de la ciudad en general. Entonces, por ejemplo, tú le puedes enseñar a un niño a que no hay que arrojar basuras, que no hay que arrojar residuos en el humedal, pero tú te vas, por ejemplo, para el puente hacia el colegio Álvaro Gómez. Hay un puente donde tú claramente ves cómo salen aguas sucias y se vierten sobre el humedal, ¿sí? Eso es de conocimiento, todo el mundo lo sabe, pero nadie actúa. Entonces, si las entidades no actúan, si el acueducto no actúa, si la comunidad no pelea por eso, no se manifiestan, no dicen, bueno, no más agua sucia al humedal. Tú vas a ver casas incluso que sacan el agua de la lavadora al humedal. Entonces, esto no es un trabajo solo del colegio, es un trabajo de equipo, es un trabajo más bien como colaborativo. Entonces, no es suficiente lo que hace el colegio, pero hace su parte, y su parte es la parte pedagógica. Pues en cuanto al humedal, afuera poco tenemos acceso de ir hasta allá, pero dentro del colegio sí se ve que es mucho el desorden, porque no utilizan correctamente las canecas que están destinadas para reciclaje, para las basuras. Tiran mucha basura al piso y no la depositan correctamente como tienen que hacerlo. Sí he visto que hacen campañas e inclusive han traído más puntos ecológicos para el acopio de basuras, pero pues ahí depende como de la conciencia de cada persona, ¿sí? Si lo hacen bien o no. Hola, buenos días, soy David Osorio, profesor de Ciencias Naturales del Colegio Nueva Colombia. Frente pues a tu pregunta, creo que sí debemos hacer un poco más de campañas para hacer conciencia con la comunidad de lo importante que es el humedal para todos, para la ciudad, para el barrio, para cada uno de nosotros finalmente como seres vivos. Entonces este trabajo pues se debe hacer con vecinos, con la gente que vive aquí cerquita, que no sea algo que solo sirva para las clases de ciencias naturales, sino que sea también interdisciplinar. El cuidado del humedal no es algo que solo deba ser parte de los estudiantes y del proyecto de ciencias naturales del PRAE, sino que debe ser de todos. Entonces por ese lado sí diría que estamos faltando bastante. Algo que podríamos trabajar un poco más es en la recolección de basuras, de residuos sólidos, para que finalmente no vayan a terminar en el humedal. Creo que el trabajo que se ha hecho de parte de los profes de ciencias naturales ha sido muy bueno. Se está haciendo también el trabajo del PRAE, el proyecto ambiental educativo. Se está haciendo el trabajo social ambiental con una chica que viene desde la secretaría. Y este trabajo, aunque no se agrupa toda la comunidad o todos los estudiantes, pero con las personitas que sí trabajan y que lo hacen, lo están haciendo de corazón y te están educando ambientalmente, porque finalmente eso es lo que necesitamos, formar líderes que vayan a hacer este proyecto con otras personas más. Entonces creo que el trabajo sí ha sido exitoso, pero aún nos falta que sean más personas las líderes y que este trabajo sea mucho más grande. Pues que está mal, porque ellos como estudiantes deben tener más conciencia de lo que le dicen los profesores para que cada cosa vaya en su lugar. Residuo o grasa, ya sea aceites, grasas, debidamente en su lugar. Tú como señora del aseo, ¿tú has visto que realmente los estudiantes respetan el cuidado al humedal y en general al medio ambiente? No señora, porque pues habiendo aquí canecas ecológicas, se deben apartar los sobres de el refrigerio. No hacen eso. Bueno, muy buenos días a quienes observan esta entrevista. Mi nombre es Tilman Herrera, rector del Colegio Nueva Colombia. Se están orientando en este momento trabajo con los docentes, trabajo pedagógico con los docentes, tanto en la mañana como en la tarde, que puedan impactar positivamente a la comunidad. Uno de ellos es todo el trabajo que se viene haciendo con los maestros en términos de
la terminación final de los residuos, es decir, que los niños hagan uso adecuado de los sanitarios, de los papeles y demás que no vayan a la alcantarilla, que al final termina yendo al humedal. 2. El aula viva, que es la huerta que tenemos afuera en convenios con el acueducto y la Junta de Acción Comunal, que nos permiten trabajar ese espacio como reconocimiento de aula viva, como reconocimiento del medio ambiente dentro del colegio. Y 3. El trabajo que hacen los compañeros en el proyecto de semilleros, en términos también de reconocer el entorno, ya no solamente como un espacio ambiental, sino un espacio social que afecta a las comunidades. Bueno, el cuidado del medio ambiente no es algo solo que se va a enseñar en ciencias naturales, sino es algo que viene de la casa. En mi casa me enseñan a que yo debo cuidar el planeta porque es para todos, porque es parte de mí, porque soy un ser vivo más, pues lo voy a tomar en práctica. También sería muy lindo poder educar a los papás, a los abuelitos, que muchos lo hacen, pero hay otros que sí les falta mucha educación ambiental. ¿Usted cree que su colegio da el cuidado adecuado al humedal? Bueno, principalmente este año se vino implantando más medios hacia el ambiente que anteriores años. Pues sí, lo mismo que dijo mi compañera. Creo que hace muchos años no se le tenía como la misma, ¿cómo podría decir?, importancia a los cuidados ambientales hasta ahorita que hemos tomado prácticas. No sabía cómo cuidarlo exactamente, pero teniendo las charlas y las personas que nos han venido dando las estrategias y los cuidados, sí he venido promoviendo el cuidado en mi casa, en el colegio y para el humedal. Creo que no está cuidando el humedal. Estaba en clases normal y vi por la ventana que había un señor pintando la puerta que da para entrar al humedal con pintura en aerosol. Es cierto que hubieron varios testigos de algunos estudiantes que dijeron que estaban pintando la puerta que está al lado del humedal y varios de esos residuos de pintura de aerosol caían en el humedal. ¿Es cierto esto? Pues lo que me dijeron, sí. No, falso. En ese momento precisamente el colegio está pintando el colegio como tal. Sin embargo, se utiliza no aerosol, sino se utiliza una pintura de aceite para los pupitres o para la parte metálica. No utiliza gases de aerosol, sino de aire comprimido. No, deberían hacer más énfasis en lo ambiental. No sabía y tampoco tenía entendido que tenga entendido que otras personas lo saben. ¿Cuidas de manera sincera el humedal? No. Hay veces. No. Pues la verdad, yo creería que, no sé. No, la verdad no. A veces. No sé. Porque. No sé. No. No. ¿Verdad? A veces. Pues la verdad no, porque la mayoría de los jóvenes botan basura. Por ejemplo, acá estoy viendo ventanas que están llenas de basura. Casi todo alrededor del colegio lleno de basura. Bueno, el colegio sí hace un buen trabajo, pero es un proceso. Entonces, los resultados no van a ser inmediatos. Como es un proceso educativo, digamos que va a haber resultados a corto plazo, a mediano y a largo plazo. Entonces, los niños que estaban hace mucho tiempo en primaria tienen conocimientos, por ejemplo, de siembra de plantas, tienen conocimientos de separación de residuos sólidos, pero en la medida que ellos van avanzando, se supone que tendría que mejorar esos conocimientos o ser más profundos. Y lo que vemos es que de pronto llegan ya más grandecitos y ya no se motivan, ya uno ve más motivados a los pequeñitos, séptimos, sextos, primaria, que a los niños grandes. Entonces tú, en teoría, deberías ver un colegio que recicla todo el tiempo, pero no sucede. En algunos salones son como se resisten. Entonces tú ves, por ejemplo, la caja del papel y no estiran la hojita de papel, sino que la botan ahí, sí la botan ahí, en la cajita de papel, pero no la estiran. Tú vas a ver la botellita de amor y no todos hacen uso de la botellita de amor. Hay unos niños que sí lo hacen. Tú ves la tapita de las compotas y tú vas a ver que en unos salones son súper juiciosos, hasta tienen bolsillito para colocar la tapita. Como también vas a encontrar lugares en los que se resisten y entonces la tapita es para jugar con ella. Entonces, digamos que sí se está haciendo un buen trabajo, pero es un proceso. Entonces no vamos a tener resultados de la noche a la mañana y van a ser 100%, o sea, no va a ser perfecto. Tiene que haber cosas para mejorar, siempre va a haber cosas para mejorar y eso es bueno. No es un trabajo, no es una responsabilidad del colegio. Es del Estado, evidentemente, todo lo que tiene que ver con acueducto, con alcantarillado, del distrito y demás. Pero ya nos quedamos. Decirle a los estudiantes o que nos pongamos activamente a hacer actividades de ir a limpiar, de ir a hacer otras cosas, no, porque son situaciones que requieren de una preparación, de un material, de unos insumos. Vemos que pues las opiniones están un poco divididas entre sí. Hice algunas estadísticas del actuar de las personas frente al humedal, sus opiniones y demás cosas que me platicaron en la entrevista. Veamos. Podemos ver que las personas en general pues no actúan para cambiar la problemática de la contaminación en el humedal Juan Amarillo. E incluso muchos de ellos no estaban conscientes
no estaban enterados, sobre todo los jóvenes. Ahora veamos a los adultos, que pude entrevistar por ahí personas de 30 hasta 50 años. Mientras que por parte de los adultos casi todos están conscientes que el humedal está ahí, todos saben del problema que genera la urbanización, el problema que tiene el humedal, pero siguen siendo una minoría los que actúan. Ni una de las personas que he entrevistado me han hablado de algún conocido que sepan que actúe. Y por sus mismas palabras, ni siquiera se les pasa mucho a la mente la problemática. Bueno, como comenté, el colegio no está malo con respecto a estas cosas. Fallan en muchas, pero hacen cosas que todavía están en un proceso, que recién ya las están haciendo. Como por ejemplo la botellita del amor, la caneca de las tapitas, la caja de los papeles, el servicio social ambiental y así y ajá. Pero como les digo, en vez de estar tan pendientes de si un estudiante usa zapatos blancos o no, deberían estar más pendientes de si realmente están usando los medios que ellos están dando, de si ellos realmente están consumiendo bien el refrigerio, de si ellos están cuidando el colegio, de si realmente ellos son capaces de cuidar el humedal. Todo lo que hacen el Día de la Tierra y todo eso no es suficiente. Como les digo, esta debería ser un área importante, al menos en el campo de ética, al menos más. En conclusión, en base a todo lo que he expuesto, solo hay un culpable y es en sí, bueno, pues el gobierno. Si se hubiese hecho desde el principio una buena educación y protección acerca del humedal, no tendríamos que hoy en día tratar de solucionar los platos sucios de los anteriores gobiernos. El porqué de esto es pura y mera ignorancia. La urbanización del humedal Tibabuyes es mera ignorancia. ¿Cómo era el humedal antes de que se urbanizara toda esta zona? Que había más animalitos, había más fauna, pero la gente no interactuaba mucho con la parte del humedal, porque era una parte que uno no, pues yo nunca iba, y nunca nos decían, hay que cuidarlo, hay que eso. Cuando ya menos pensaba y fui creciendo, fue que ya habían casas, habían apartamentos, avenidas, porque antes no nos hacían esa conciencia de cuidarlo, pero casi no nos metíamos de lleno allá. Sabíamos que existía pero no le dábamos como mucha importancia. ¿Qué tan grande era? Que yo me acuerdo, iba desde Costa Azul ahí hasta Quirigua. Era muy grande entonces. Sí, era extenso. O sea, había más árboles, más fauna, más, ahorita ya no. La mayoría de personas no saben ni siquiera que donde viven estaba el humedal, o siquiera cómo cuidarlo, y sacan a la conclusión de que es un basurero. Pasa esto por culpa de la incompetencia de nuestra especie. Es también necesario aclarar que pues bueno, es inevitable que como seres humanos nosotros hagamos daño, matemos, extingamos. Así es la naturaleza. En el pasado los mismos animales han causado la extinción de otros, pero esto que está pasando es asqueroso, es horroroso, es algo que nosotros sí podemos evitar. Ya que por algo, nosotros sí somos mamíferos, somos animales, pero por algo tenemos sentido común. Dime, ¿dónde está tu sentido común? Para ya finalizar, he planteado algunas soluciones que podría dar la comunidad Colombia, el gobierno, personas a esta problemática. Les comento, de manera ultra sincera y no errónea, si el colegio realmente quisiera ayudar, se iría de esa zona. Si el gobierno realmente quisiera ayudar, despoblaría a todos los habitantes que están cerca de lo que queda del humedal. Es fácil decirlo, pero no hacerlo, lo sé. Pero si realmente quisieran hacerlo,
quisieran cuidar el humedal, lo harían. La contaminación auditiva es algo que no puede irse si la urbanización no se va. Y el colegio, bueno, pues es un colegio, es inevitable que haya ruido, que haya interrupciones al funcionamiento natural del humedal y su fauna y flora. Pero, como les dije, es más fácil decirlo que hacerlo. Es obvio que eso nunca va a pasar. Así que, ¿qué es lo mínimo que el colegio puede hacer? Primero, dar mucha más importancia a la problemática. En el colegio se habla del humedal, pero no debería ser se habla. Debería ser un tema fundamental a tratar. Y esto es obvio por lo que ya hemos comentado. Estamos literalmente estudiando en el humedal. Es importante para que se cuide de él mejor. Segundo, corregir de manera más dura a los contaminantes. En el colegio se están apegando muchísimo a la norma del uniforme completo, pero no los veo así de intensos con las personas que están arrojando basura al humedal dentro de la institución, lanzando balones así a lo loco. Tampoco los veo así de intensos cuando hay basura por todo un salón, o tampoco cuando ellos mismos invaden el humedal con reuniones educativas, que de nuevo, se entiende el punto de dar una mejor conciencia estando en el humedal, pero este es uno de los problemas por todo lo que ya mencionamos. Solo debería poderse entrar para limpiar nada más, o estaríamos invadiendo el hábitat natural de los animales y podríamos generar daños. 3. Hacer más actividades de conciencia ambiental. En esto, el colegio, de nuevo, debo reconocer que ha mejorado. Tal vez las soluciones que estoy planteando estén listas para ser hechas en un futuro, pero no voy a cantar victoria. Hasta el día de hoy no hay muchas actividades para los estudiantes acerca del cuidado ambiental. Máximo el Día de la Tierra, donde solo se hace una formación, un par de eventos y fin. Algo bueno al realizar sería charlas, ver documentales, o sea, dar visibilidad, salidas importantes, salidas que realmente valen la pena ir. No como la última salida, que se fue a una cancha de fútbol a solo hablar de besitos y abrazos entre compañeros. Propondría algunas soluciones que tendrían que ver con los vecinos, las personas que están o viven cerca del humedal, pero esto es un poco más difícil porque tendría que ser de carácter legal, como poner más seguridad cerca del humedal, prohibir el turismo, soluciones así que deberían estar haciéndose ahora mismo por la ley que ya les dije al principio, pero pues como ven no se hace mucho caso a esa ley. Una solución marcada es que ya se tomen en serio esa ley. No importa si esa ley está de menos de 10 años o 30 o no sé cuántos años, si es una ley tiene que cumplirse y pues por algo está ahí. Bueno, con esto concluye mi investigación del nombre El Basurero Tivabulles. Todas las fuentes o datos acerca de la investigación que recolecté para esta investigación apareció progresivamente en el video. Así que si tienen alguna duda pueden ir con esas fuentes para comprobar mis palabras. Espero que al menos esta investigación haya hecho que reflexionen acerca de la problemática de la contaminación del humedal Tivabulles. Las acciones para ayudarlo no solamente lo ayudan a él, sino a nosotros y al planeta. Muchas gracias por ver.